Voy a empezar pidiendo disculpas, no tengo mucha práctica en estos temas, ya tener la obligación de leerlo para poder expresar realmente las ideas que tengo planteado decirlo. Decimos que el triunfo de la Revolución Socialista Rusa en 1917 conmovió al mundo y tuvo una gran repercusión en el desarrollo de la Revolución Proletaria Internacional. Significó un salto para la humanidad porque por primera vez en la historia las grandes masas oprimidas, encabezadas por la clase obrera y sus partidos, en alianza con los campesinos pobres, lograron tomar el poder a través de una insurrección triunfante que luego se extendió a todo ese vasto territorio y establecer la dictadura del proletariado, el poder de los soviets y por décadas construir el socialismo, una sociedad sin explotados ni explotadores. La Revolución de Octubre, dirigida por el partido bolchevique, liderado por Lenin, abrió todo un periodo de revoluciones proletarias triunfantes que continuó luego de la Segunda Guerra Mundial con la gigantesca Revolución China, periodo en el cual se desarrolló el socialismo en la tercera parte de la humanidad, al establecerse también en Europa del Este y posteriormente en Corea, Cuba y Vietnam, en una ola revolucionaria que abarcó al mundo entero. El proletariado ruso mostró al mundo que en la época del imperialismo, en la fase superior del capitalismo, la revolución proletaria se ponía al orden del día, que ésta se desarrolló por etapas y en forma ininterrumpida, la democrático-burguesa que arrancó el zarismo en febrero y la socialista de octubre. Demostró que podía triunfar inicialmente en un solo país, en el que si bien había un desarrollo capitalista acelerado, era un país atrasado por el lastre del feudalismo en relación a las potencias europeas y a los Estados Unidos. Decía Lenin, la desigualdad del desarrollo económico y político es una ley absoluta del capitalismo. De aquí se deduce que la victoria del socialismo empiece por unos cuantos países capitalistas, o incluso por un solo país capitalista. El proletariado triunfante de este país, después de expropiar a los capitalistas y de organizar la producción socialista dentro de sus fronteras, se enfrentará con el resto del mundo capitalista, atrayendo a su lado a las clases oprimidas de los demás países, levantando en ellos la insurrección contra los capitalistas, empleando en caso necesario incluso la fuerza de las armas contra las clases explotadoras y sus estados. Mostró al proletariado mundial cómo se hace la revolución, los rasgos generales de la revolución proletaria en la época del imperialismo capitalista, y al llevar esta gigantesca tarea a la práctica con todo lo nuevo que tuvo que resolver, también desarrolló el marxismo con aportes imprescindibles que lo llevaron a una nueva etapa, el marxismo-leninismo. La Revolución China, con Mao Zedong al frente del Partido Comunista Chino, desarrolló el proceso revolucionario a través de una guerra popular y prolongada, del campo a la ciudad, que fue liberando zonas rojas en la que se instalaba el Estado Democrático Popular de Nueva Democracia, y que el 1 de octubre de 1949, con la toma del poder en todo el país, inicia la etapa socialista. Como en Rusia, el proletariado fue la clase de vanguardia de la revolución, pero en China el campesinado fue la fuerza motriz principal. Mao resuelve, sobre la base teórica del marxismo-leninismo, nuevos y fundamentales problemas de la revolución proletaria, en la teoría y en la práctica, que tienen que ver con las características de las revoluciones en los países oprimidos por el imperialismo. Enfrenta al revisionismo moderno, encabezado por Khrushchev, triunfa en el 20 Congreso del PECUS en 1956, cambiando el carácter de clase del Partido Comunista de la Unión Soviética y del Estado, abriendo el camino a la restauración capitalista en la URSS. Demuestra que el ascenso del revisionismo al poder es el ascenso de la burguesía al poder. Con esta verdadera tragedia para la clase obrera internacional y los pueblos oprimidos del mundo se comprueba que el socialismo, como plantearon Marx y Lenin, implica una larga etapa histórica en la que siguen existiendo las clases y la lucha de clases, la lucha entre el camino socialista y capitalista y el peligro de la restauración capitalista, además de la agresión e intervención imperialista. El revisionismo moderno se extendió
a la mayoría de los partidos comunistas del mundo y tuvo en Rodney Arizmendi su principal exponente en nuestro país, quien con su camarilla revisionista logra copar la dirección del Partido Comunista a partir del 16 Congreso de 1955. Se inició allí el proceso liquidador con el abandono de las posiciones revolucionarias congreso tras congreso, convirtiendo un partido proletario revolucionario en un partido reformista electorero, subordinado totalmente además a los intereses de la URSS, convertida ya desde 1957 en una potencia social imperialista. Mao y el PSC dan la lucha en el movimiento comunista internacional y llevan adelante la gran revolución cultural proletaria a partir de 1966, que resiste al revisionismo y la restauración capitalista en China por 10 años. Sus aportes en los más diversos terrenos significaron el desarrollo del marxismo a una nueva etapa, el marxismo-leninismo maoísta. Con la derrota de dicha revolución y el ascenso de Deng Xiaoping, luego de la muerte de Mao, triunfa el revisionismo en el PSC y se produce el proceso de la restauración capitalista también en China. Se cierra con ello un ciclo de avance y desarrollo de la revolución proletaria a nivel mundial. Todo este periodo histórico riquísimo fue iniciado e influenciado por la Revolución Rusa, gran parte de un siglo donde centenares de millones de hombres y mujeres explotados del mundo hicieron sacrificios gigantescos, hicieron la historia actual. Llevaron adelante el socialismo, demostrando en la práctica su superioridad frente al capitalismo, y dejaron enseñanzas que tomará la clase obrera y los pueblos oprimidos del mundo para llevar adelante un nuevo ciclo de revoluciones proletarias triunfantes. Significación y vigencia de la Revolución de Octubre. Se preguntaba a Lenin, en el capítulo primero de la enfermedad infantil del izquierdismo, del comunismo, en qué sentido se puede hablar de la significación internacional de la Revolución Rusa. Contestaba: en los primeros meses que siguieron a la conquista del poder político por el proletariado, podría parecer que a consecuencia de las enormes diferencias existentes entre Rusia atrasada y los países avanzados de Europa Occidental, la revolución del proletariado en estos últimos se parecería muy poco a la nuestra. En la actualidad contamos ya con una experiencia internacional más que regular que demuestra con absoluta claridad que en algunos de los rasgos fundamentales de nuestra revolución tienen una significación no solamente local, particularmente nacional rusa, sino también internacional. Y hablo de la significación internacional no en el sentido amplio de la palabra, no solo algunos, sino todos los rasgos fundamentales y muchos secundarios de nuestra revolución, los que tienen una significación internacional desde el punto de vista de la influencia de la revolución sobre todos los países. No, hablo en el sentido más estrecho de la palabra, es decir, entendiendo por significación internacional su importancia internacional o inevitabilidad histórica de la repetición en escala internacional de lo ocurrido en nuestro país. Esta significación debe ser reconocida en alguno de los rasgos fundamentales de nuestra revolución. Naturalmente sería tremendo error exagerar esta verdad. Vamos a saltear algunas cosas para reducir. La significación internacional de los rasgos generales de la Revolución Rusa se ha demostrado a nuestro entender en todas las revoluciones proletarias en estos 100 años. Estas revoluciones han demostrado la necesidad del Partido Revolucionario de la Clase Obrera, un verdadero partido comunista. Han demostrado la inevitabilidad de la toma del poder por la violencia revolucionaria de la clase obrera y del pueblo, ya que las clases dominantes jamás entregarán pacíficamente sus privilegios, y la necesidad de la sustitución del viejo Estado, organización de las clases dominantes y el imperialismo, por un Estado revolucionario hegemonizado por la clase obrera. Decía Lenin, la revolución proletaria es imposible sin la destrucción violenta de la máquina del Estado burgués y sin su sustitución por una máquina nueva. Y que la dictadura del proletariado es la guerra más abnegada, más implacable de la nueva clase contra un enemigo más poderoso, contra la burguesía, cuya resistencia se ve duplicada por su derrocamiento. Estado revolucionario que, apoyándose en la clase obrera, el campesinado pobre y el pueblo, pueda ir construyendo la nueva sociedad socialista, resolviendo en poco tiempo, como lo hizo la URSS, los problemas de trabajo, alimentación, tierra, vivienda,
salud, educación del pueblo y la cuestión de la igualdad de la mujer, capaz al mismo tiempo de enfrentar los permanentes intentos de restauración capitalista a través de la guerra civil, de golpe de Estado, de guerras de intervención imperialista, como enfrentó heroicamente la URSS. Fue con la dirección de Stalin al frente del Partido Comunista de la Unión Soviética que la URSS se convirtió en la fuerza fundamental en la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. El Partido Revolucionario de la Clase Obrera. Una de las enseñanzas fundamentales de la Revolución de Octubre, sin la cual esta no se hubiera producido, es la necesidad de la construcción de un fuerte partido bolchevique, un partido de nuevo tipo, un partido comunista, revolucionario, del proletariado, que sea un verdadero destacamento de combate de la clase obrera, que integra a los obreros más combativos, más revolucionarios y más comprometidos con la lucha de su clase. Un partido que debe estar sustentado sólidamente en la teoría científica del proletariado para poder llevar adelante una línea justa y estrategias y tácticas revolucionarias en las más diversas condiciones, pacíficas y no pacíficas, de flujo o de reflujo de las luchas, que le permita conducir la lucha de clase del proletariado por sus reivindicaciones, la lucha por la toma del poder y sostenerse en el poder con el apoyo de la inmensa mayoría de la clase obrera y al pueblo. Decía Lenin que en el quehacer que sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco movimiento revolucionario, y que solo un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir la misión de combatiente de vanguardia. El partido del proletariado, para dirigir la lucha de la clase obrera del pueblo en las más difíciles y variadas condiciones, para ser su núcleo organizador, debe desarrollar él mismo una fuerte organización basada en el centralismo democrático y tener una férrea disciplina, donde luego la discusión política organizativa se subordine la minoría a la mayoría y las resoluciones sean obligatorias para todos sus miembros. Decía Lenin que el partido es la forma superior de la unión de la clase de los proletarios, cuya dirección política debe extenderse a todas las demás formas de organización del proletariado. Para que esto sea posible y se debe consecuentemente los intereses de la clase, los miembros del partido, integrantes de los sindicatos, gremios estudiantiles, cooperativas, organizaciones sociales, por su influencia y a través de la persuasión, acercarán esas organizaciones al partido y a la aceptación consciente a partir de la experiencia de su dirección política. Esto que se ha comprobado en las revoluciones proletarias triunfantes y que se comprueba a nivel internacional, lo comprobamos nosotros también en nuestro país en cada lucha y sobre todo ante las situaciones revolucionarias que se abrieron en el pasado reciente, como en la situación planteada en 1972 y 73, antes y durante el golpe de Estado militar fascista de 1973 y en el periodo final de la dictadura. La carencia de un partido proletario en condiciones de vanguardizar el proceso impidió que se evitara un golpe de Estado y una dictadura cruenta por 12 años que no eran inevitables y que la salida de la dictadura no implicara, luego de tanto sacrificio para el pueblo, un verdadero avance revolucionario, sino solo un retorno a la vieja democracia burguesa y sus gobiernos pro-oligárquicos y pre-imperialistas. Para finalizar, quería señalar algún aspecto para destacar, sabiendo que los compañeros ya hablaron y van a hacer referencia a las tesis de abril. Destacar en el punto 2 de las tesis, Lenin plantea la peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso de la primera etapa de la revolución que ha dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y de organización a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y las capas pobres del campesinado. La revolución rusa, la primera revolución proletaria triunfante, confirma, comprueba en la práctica lo planteado teóricamente por Lenin en varios trabajos anteriores, donde decía: el proletariado debe llevar a término la revolución democrática, atrayéndose a la masa de campesinos para aplastar por la fuerza la resistencia de la autocracia y parar la inestabilidad de la burguesía. El proletariado debe llevar a cabo la revolución socialista atrayéndose a la masa de los elementos semiproletarios de la población para romper por la fuerza la resistencia de la burguesía
y paralizar la inestabilidad de los campesinos y los pequeños burgueses. Querer levantar una artificial muralla de China entre ambas revoluciones, separarla una de la otra por algo que no sea el grado de preparación del proletariado y el grado de su unión con los campesinos pobres, es la mayor tergiversación del marxismo, es adocenarlo, reemplazarlo por el liberalismo. Esta teoría de la revolución por etapas ininterrumpida también se ha comprobado en la práctica en las posteriores revoluciones proletarias triunfantes y plantea la necesidad de una estrategia y de distintas alianzas de clase en cada etapa. Esto es fundamental para elaborar la estrategia revolucionaria de los países oprimidos y dependientes como el nuestro, donde el proletariado, en una primera etapa, debe llevar a cabo la revolución que tiene delante y que es democrática, agraria, antiimperialista, y para ello debe impulsar un frente revolucionario que una a todas las clases que se oponen al imperialismo y la oligarquía: la clase obrera, el campesinado, la pequeña burguesía rural y urbana, los intelectuales patrióticos y en ciertos periodos y hasta cierto punto a sectores bajos de la burguesía nacional. Una vez consumada lo fundamental de esta revolución, esta etapa pasar en forma ininterrumpida a la etapa socialista, a la revolución socialista, basada en la alianza de la clase obrera y los campesinos pobres. Gracias por escucharme y gloria eterna a la Revolución de Octubre.